¿Qué pasa cuando te miras al espejo y ya no reconoces tu vibra? Esa energía que antes te hacía sentir viva, segura, auténtica. ¿Sentís que después de esa relación con un narcisista, algo dentro tuyo se apagó y no sabes cómo volver a encenderlo? Si esto te resuena, este video es para vos. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo que simplemente seguir adelante. Vamos a hablar de recuperarte desde el alma, de reconstruir tu vibra, después de haber sido desgastada emocionalmente por una relación que te rompió por dentro. Porque no se trata de olvidar lo que pasó, sino de transformar ese dolor en poder personal. Y si te quedas hasta el final, te voy a compartir claves reales y prácticas que pueden marcar un antes y un después en tu proceso de sanación emocional. Así que hacete un espacio, ponete cómoda y no te olvides de suscribirte y activar la campanita, porque en este canal hablamos de lo que muchas callan, de cómo sanar, reconstruirte y volver a ser tú. Tu vibra merece volver a brillar. Y este es el primer paso. Recuperar tu vibra no se trata simplemente de dar vuelta a la página o empezar de cero. Es algo mucho más profundo, más íntimo. Es un renacimiento emocional desde lo más hondo de tu ser. Una especie de resurrección interna que ocurre cuando, tras haber sido rota emocionalmente, te permites volver a armarte pieza por pieza, pero desde un lugar nuevo. Es mirar tu historia con otros ojos, desde una sabiduría que no tenías antes, con una fuerza que creíste haber perdido y con una conexión contigo misma que va más allá de lo que habías conocido. Hablar de recuperar tu vibra es hablar de volver a sentirte tú, sin peso ajeno sobre los hombros, sin máscaras que te impusieron ni heridas abiertas sangrando cada paso que das. Es comprender que, aunque todas sanamos distinto y no siempre llegamos a ese idealizado crecimiento postraumático que muchos mencionan, sí es posible sanar, transformarse y salir adelante. No es mágico ni instantáneo. Lleva tiempo y a veces duele, pero lo que te prometo es que vale la pena. Porque cuando lo logras, recuperas tu energía vital, tu alegría natural, tu confianza y tu poder personal. En este video quiero acompañarte a entender qué significa verdaderamente recuperar tu vibra después de una relación con una persona narcisista y cómo empezar a caminar hacia una versión de ti misma más libre, más consciente, más tú. Pero antes de seguir, si esta es tu primera vez por aquí, quiero invitarte con el corazón a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Con solo hacer eso, no solo te aseguras de recibir cada nuevo video pensado especialmente para ti, sino que también nos ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando recuperar su vibra, sanar desde lo profundo y reconstruirse desde el alma, con amor, con verdad y a su propio ritmo. Ahora sí, hablemos de algo muy simbólico pero tremendamente poderoso: la palabra renacer. Esta palabra ha estado siempre asociada a una imagen que es casi universal: el ave fénix, ese ser majestuoso de la mitología griega que representa la transformación, la resiliencia y la capacidad de volver a empezar desde la nada. El fénix, según cuentan, no simplemente muere, lo hace envuelto en fuego, ardiendo por completo para luego surgir de entre sus propias cenizas, más fuerte, más sabio, más vivo que nunca. Otras versiones dicen que no arde, sino que se descompone lentamente antes de regenerarse, pero todas coinciden en lo mismo. El renacimiento ocurre cuando todo parece perdido, y es imposible no pensar en este símbolo cuando has atravesado una relación que te desgastó, que te fue apagando lentamente, que te hizo dudar de ti misma, pero que hoy ya no te define, porque estás empezando a levantarte de nuevo, poco a poco, con más fuerza. Renacer entonces no es olvidar lo que pasó, es tomar todo ese dolor, toda esa experiencia y transformarla en impulso. Es una reinvención emocional, una elección consciente de dejar atrás esa versión tuya que fue herida, silenciada o fragmentada. Es volver a tu esencia, a lo que eres en verdad, pero esta vez con una mirada distinta, con una vibra más firme, más luminosa y profundamente conectada con tu proceso de sanación. Porque sí, tú puedes volver a brillar. Y este es el comienzo. Esto no va de borrar el pasado ni de hacer como si nada hubiera ocurrido. Se trata más bien
de darle un nuevo sentido a lo que viviste, de transformar esas heridas en aprendizajes que te impulsen hacia una versión más empoderada, más luminosa y profundamente consciente de ti. Porque sí, después de pasar por algo que te quebró emocionalmente, también puedes reencontrarte con una versión de ti que no sabías que existía, más fuerte, más despierta, más tú. Con esto en mente, vamos a llevar esta idea del renacer emocional al contexto específico de una relación con una persona narcisista. Como te dije antes, todas hemos pasado alguna vez por momentos en los que la vida nos exigió reconstruirnos desde cero. Pero cuando lo que viviste fue una relación marcada por el abuso narcisista, el daño es diferente, es más silencioso, más profundo y más desgastante. No se trata solo de una ruptura, se trata de una desconexión contigo misma. Es como si algo se apagara dentro de ti, como si tu vibra, esa energía vital que te impulsaba antes, desapareciera poco a poco hasta dejarte vacía, apagada, con la sensación de haber perdido partes de ti que no sabes cómo volver a encontrar. Y es que el impacto emocional que dejan estas personas no es solo dolor, es desorientación. Cuestionas tu valor, tus decisiones, tu percepción, y lo peor es que llegas a creer que no eres capaz de recuperarte, cuando en realidad lo que necesitas es espacio, tiempo, comprensión y un camino claro de regreso a ti. Por eso cuesta tanto volver a tomar el control, porque no solo estás sanando una herida, estás tratando de reconectar con tu esencia, con esa versión tuya que antes se sentía viva, segura y plena. Así que la gran pregunta es, ¿cómo podemos empezar a recuperar nuestra vibra después de haber sido emocionalmente apagadas por alguien que decía querernos, pero solo nos drenaba? ¿Cómo volver a sentirnos completas, fuertes, valientes y con luz propia? Esa es la intención de este video. Acompañarte paso a paso para que vuelvas a ti, para que te reconstruyas con nuevas raíces y sobre todo, para que nunca más olvides quién eres. El primer paso y uno de los más difíciles es aceptar y validar lo que realmente vivimos. Aunque a simple vista puede sonar como algo sencillo, en realidad es un acto profundamente desafiante, porque muchas personas que han pasado por una relación con un narcisista ni siquiera logran identificar que han sido víctimas de abuso emocional. ¿Y sabes por qué? Porque ese abuso no siempre se presenta con gritos, golpes o insultos. A veces llega disfrazado de preocupación, de sarcasmos disfrazados de bromas, de silencios fríos, de gestos que te hacen sentir pequeña sin saber por qué. Es un tipo de violencia tan sutil, tan envuelta en manipulación emocional, que se vuelve prácticamente invisible para quien la sufre. Y aquí está el gran desafío. Reconocer ese daño es el primer paso para volver a ti, para poder reconectar con tu energía, con tu esencia, con esa vibra interna que te hacía sentir viva. Solo cuando te permites aceptar que fuiste lastimada desde un lugar invisible, es que puedes empezar a sanar desde un lugar consciente. Pero claro, muchas veces los efectos se sienten mucho antes de poder identificar la raíz. Ansiedad constante, insomnio que parece no tener fin, sensación de vacío, confusión, tristeza sin explicación, fatiga emocional, apatía. Todo eso aparece y muchas personas no lo asocian directamente con el trato recibido. Incluso, muchas tienen síntomas evidentes de estrés postraumático, pero no logran unir los puntos, no porque no quieran, sino porque el abuso fue tan sistemático que anuló por completo su capacidad de distinguir lo sano de lo destructivo. Aceptar que fuiste manipulada emocionalmente no significa que eres débil ni ingenua. Al contrario, implica un acto de valentía y lucidez. Significa reconocer que alguien sin empatía, con una necesidad de control constante y una falta total de responsabilidad afectiva, tuvo un impacto profundo en tu vida. Y cuando logras ponerle nombre a ese dolor, comienzas a liberar el poder que tenía sobre ti. Pero también es importante entender que el daño no solo viene del abuso en sí, también tiene que ver con las propias dinámicas internas, experiencias pasadas, heridas no resueltas, recursos emocionales que tal vez no tenías en ese momento. Muchas veces ese trato vejatorio no aparece de golpe, sino que se acumula lentamente, casi imperceptiblemente,
Y si vienes de otras relaciones donde ya hubo maltrato o desvalorización, el patrón se vuelve más difícil de detectar. Y aquí entra un punto crucial. Muchas sobrevivientes caen en un estado de autocrítica feroz. Se culpan por haber sido vulnerables, por no haber puesto límites antes, por no haber visto las señales, por haber aguantado más de lo que deberían. Se preguntan por qué no se fueron antes, por qué no confrontaron, por qué lo permitieron. Pero lo que no siempre ven es que esa culpa exacerbada es parte del mismo sistema de manipulación. El narcisista jamás se hace responsable de nada, así que toda la carga emocional termina recayendo en la víctima. Por eso, la autocrítica solo sirve si va acompañada de discernimiento, es decir, si puedes separar lo que sí te pertenece de lo que no, si puedes mirar tus heridas con compasión y no con castigo, porque en este proceso no se trata de juzgarte, sino de comprenderte, de reconocerte, y desde ahí empezar a soltar culpas que nunca te correspondieron para volver a recuperar tu vibra con amor y dignidad. En segundo lugar, algo fundamental para recuperar tu vibra es redefinir tus relaciones, tanto las que ya tienes como las que vayas a construir a partir de ahora. Y esto implica dos procesos importantes. Por un lado, es necesario hacer una revisión honesta de tu círculo actual. No se trata de cortar vínculos con todo aquel que no te parezca completamente sano, ni de convertirte en una cazadora de narcisistas, pero es muy probable que, ahora que estás aprendiendo a identificar ciertos patrones, comiences a darte cuenta de que algunas personas a tu alrededor nunca fueron realmente un apoyo. Tal vez incluso te diste cuenta de que algunas de esas relaciones te drenaban, te hacían sentir menos, o te llevaban a actuar desde el miedo o la culpa, y no lo veías antes, no porque no quisieras, sino porque no sabías lo que estabas viviendo. Este proceso de renacer emocionalmente también implica darte el permiso de observar sin culpa y con claridad aquellas dinámicas que ya no te nutren. Quizá hay relaciones que siempre tuviste como normales, pero que ahora, con una nueva mirada, reconoces como desequilibradas, con tintes de manipulación, con juegos de poder o simplemente con una falta de reciprocidad emocional que ya no estás dispuesta a tolerar. Redefinir estos vínculos no significa necesariamente cortar por completo, aunque en algunos casos será lo más sano. A veces basta con ajustar tus expectativas, poner nuevos límites o tomar distancia emocional. Lo importante es que cada vínculo que mantengas desde ahora te ayude a sostener tu proceso de sanación y no te arrastre de nuevo a lo mismo de lo que estás intentando salir. Y por otro lado, esta redefinición también tiene que ver con las relaciones futuras. Cuando vuelvas a abrirte emocionalmente a nuevas personas, ya sean amistades, vínculos amorosos o laborales, hacerlo con una mirada más consciente puede marcar toda la diferencia. Estar atenta a señales de alerta, esas banderas rojas que antes quizás ignorabas, es un acto de amor propio, no para caer en la desconfianza constante ni en el miedo a vincularte, sino para proteger tu energía y evitar repetir patrones que ya sabes lo que te costaron. También puede pasar que, al observar con más claridad, te des cuenta de que tú misma has caído en algunos comportamientos o dinámicas que no fueron del todo saludables, y no desde la culpa, sino desde la conciencia, porque sanar también implica revisar cómo te estás relacionando con los demás y contigo misma. No creo que el mundo esté lleno de narcisistas, como a veces se dice, pero sí creo que vivimos en una cultura que refuerza y premia actitudes narcisistas, individualistas y poco empáticas. Por eso es tan importante desarrollar una mirada más crítica, sin caer en la paranoia, pero sí validando tu intuición. Si sientes que algo no va bien con alguien, si algo te incomoda o te drena repetidamente, no necesitas justificarlo ni aguantarlo. Ponle nombre, ponle límites, aléjate si es necesario. Tu bienestar emocional, tu vibra y tu proceso de renacimiento merecen estar rodeados de relaciones que sumen, que construyan, que abracen tu nueva versión sin querer apagarla, porque solo así se construye una vida más alineada con lo que verdaderamente eres y con lo que hoy estás decidiendo sanar. En tercer lugar, y no menos importante, es fundamental que pongas el foco completamente en ti. Y sí, es totalmente comprensible que una parte de ti siga atrapada en pensamientos constantes sobre lo que pasó,
tratando de entender por qué esa persona actuó de esa manera contigo. Es algo que sucede con frecuencia después de una relación tóxica, especialmente si hubo manipulación o abuso narcisista. La mente queda atrapada en un bucle de preguntas sin respuestas claras, intentando darle sentido a lo que viviste. Y esto, desde la neurociencia, tiene su explicación. En situaciones traumáticas, el cerebro entra en un estado de alerta que lo empuja a buscar significado como una forma de encontrar seguridad. Pero el problema es que ese proceso puede volverse interminable, agotador y mantenerte enganchada emocionalmente a una historia que ya no tiene lugar en tu presente. Por eso, aunque sea difícil, es clave hacer el esfuerzo consciente de volver la mirada hacia ti. Y aquí viene una de las partes más duras, pero más liberadoras. Entender que no puedes cambiar a esa persona. No importa cuánto amor diste, cuánta paciencia tuviste, ni cuántas veces intentaste explicarle tus necesidades con asertividad. Las personas con rasgos narcisistas no cambian porque alguien las ama más, ni porque les hables con ternura, ni porque tú tengas buena intención. Así que llega un punto en el que es vital dejar de centrar tu energía en ellos y comenzar a enfocarte en ti, en lo que tú sí puedes cambiar, en lo que tú sí puedes elegir construir. Tu poder está en ti. Tú sí puedes transformar tu historia. Tú sí puedes decidir si vas a pasar los próximos años recordando cada herida o si vas a invertir ese mismo tiempo en sanar, crecer y reencontrarte con lo que de verdad te hace bien. Y ojo, no es un proceso lineal. Muchas veces tu mente volverá sola a esos recuerdos, buscando llenar vacíos o cerrar heridas que aún sangran. Por eso es importante tener herramientas para salir de ese estado de rumiación. Una estrategia muy útil es tener a mano una lista de actividades que puedas hacer como alternativa. Algo que te saque de esa espiral mental. Puede ser algo tan simple como leer un libro que te inspire, salir a caminar con música que te levante el ánimo, hacer ejercicio para liberar endorfinas, quedar con una amiga que te escuche desde el corazón, cocinar algo que te guste o simplemente darte un momento para ti. La idea no es distraerte desde la negación, sino darte pausas activas que te reconecten contigo, con tus gustos, con tu cuerpo, con tu presente. Porque cuando logras recuperar esos espacios, por pequeños que sean, comienzas a recuperar tu vibra. Y desde ahí, desde ese enfoque más consciente en ti misma, la sanación empieza a sentirse más real, más tangible, más tuya. En cuarto lugar, te invito a que empieces a construir un nuevo propósito, uno que te pertenezca solo a ti, uno que te devuelva el control de tu historia. Y sí, lo sé, cuando hemos pasado por una experiencia traumática, especialmente aquellas marcadas por relaciones tóxicas o narcisistas, la idea de proyectarse hacia el futuro puede sentirse lejana, casi inalcanzable. Es como si nuestra mente quedara atrapada entre el dolor del pasado y la confusión del presente, sin espacio para imaginar algo distinto. En esos momentos, pensar en un propósito no suena inspirador, suena abrumador, pero acaba algo importante. No necesitas tener una visión clara ni ambiciosa de lo que querés para empezar. Basta con dar un paso, aunque sea diminuto. Basta con intentarlo. Y cuando hablo de propósito, no me refiero a grandes metas como cambiar de carrera o encontrar el amor de tu vida. A veces, el propósito empieza en lo más cotidiano. Salir a caminar 10 minutos al sol, preparar una comida nutritiva para vos, acostarte a un horario que te permita descansar o simplemente ducharte y ponerte ropa limpia aunque no salgas de casa. Suena simple, pero después de haber sido emocionalmente devastada, reconectar con el autocuidado es uno de los actos más valientes que podés hacer por vos misma. Cuando estás sumergida en una relación con un narcisista, poco a poco te vas convenciendo de que no mereces ni lo básico. Y eso empieza a reflejarse en tu cuerpo, en tu rutina, en tus pensamientos. Dormís mal, comes mal, te sentís sin energía y desconectada de tu entorno. Entonces, ¿por dónde empezar? Por lo que tenés más cerca. Vos, pregúntate, con honestidad y sin juicio, ¿cómo están tus hábitos de cuidado personal? ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Tu alimentación te está nutriendo o solo llenando vacíos? ¿Estás respirando aire fresco? ¿Moviendo tu cuerpo? ¿Conectando con personas que te hacen bien?
Este tipo de preguntas te ayudan a tomar conciencia de lo que hoy sí puedes hacer. No se trata de exigirte, sino de sostenerte, de reconstruir una base firme desde donde puedas levantarte con más fuerza, porque cuando logras establecer rutinas de autocuidado, por más pequeñas que sean, eso te da una estructura emocional más sólida y desde ahí, desde ese pequeño espacio seguro que fuiste creando para vos, vas a empezar a sentir que tenés permiso de soñar de nuevo. Vas a notar que aparecen nuevas oportunidades, que tu interés por explorar otras áreas, ya sea a nivel laboral, social, de pasatiempos o incluso de vínculos más sanos, comienza a despertar. Y eso, sin darte cuenta, se convierte en tu nuevo propósito, el de volver a ser tú misma, pero más consciente, más firme, más viva, porque sí, recuperar tu vibra empieza con cosas pequeñas, pero cuando lo haces desde el alma se convierte en una transformación profunda. En quinto lugar, aprender a conocerse a sí mismos, para enfocarse en el futuro, para superar el pasado, para establecer nuevas metas, o simplemente para disfrutar del presente, es conveniente conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo no solo implica saber lo que uno quiere o no quiere, sino también lo que uno está dispuesto a hacer o a renunciar para tenerlo. Es habitual que en relaciones con personas narcisistas uno renuncie o sacrifique sus necesidades por el bien de la relación. Para renacer es importante añadirse uno mismo también a esa ecuación. Podrías preguntarte, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué estoy dispuesto a aceptar y qué no? Y después actuar en base a estas preguntas. Estas preguntas están íntimamente en relación con tus valores personales. Todos tenemos estos valores y a veces coincidirán con los de la otra persona y otras. Veces no es normal estar muy perdido en relaciones de manipulación, porque te hacen creer que lo tuyo ya vendrá, ya se cubrirá de alguna manera, o que Dios proveerá, pero esto nos quita un papel activo en nuestra vida y nos condena a un estado de espera e indefensión aprendida. En quinto lugar, es fundamental comenzar el viaje de conocerte a ti misma de verdad. Y no me refiero solamente a saber qué te gusta o qué te disgusta, sino a entrar en un nivel más profundo de autoconocimiento. A veces, cuando venimos de relaciones donde nuestra voz fue silenciada o ignorada, se vuelve muy difícil incluso reconocer qué sentimos, qué necesitamos o qué soñamos para nosotras. Conocerte a ti misma no es solo identificar tus deseos y límites, sino también tener claridad sobre hasta dónde estás dispuesta a llegar por amor, por conexión o por pertenencia, y qué estás dispuesta a dejar de lado para que eso suceda. Porque muchas veces, sin darte cuenta, en una relación con una persona narcisista, terminas cediendo partes de ti para encajar, para sostener, para evitar el conflicto o el abandono. Y claro, cuando eso pasa, te vas borrando lentamente. Por eso, parte del renacer y de recuperar tu vibra es empezar a incluirte de nuevo en la ecuación. Es volver a preguntarte desde un lugar honesto, ¿qué quiero realmente en esta etapa de mi vida? ¿Qué ya no quiero volver a tolerar nunca más? ¿Qué límites necesito reforzar? ¿Qué valores son irrenunciables para mí? Estas preguntas son claves, no solo porque te conectan con tu esencia, sino porque te devuelven la brújula que te guía hacia relaciones más sanas, más recíprocas y más alineadas con quien verdaderamente sos. Y sí, es cierto que todos tenemos valores y que no siempre van a coincidir con los de los demás. Eso es normal. Lo importante es que cuando haya diferencias, exista diálogo, respeto y capacidad de encontrar acuerdos. Pero con una persona narcisista, esa dinámica rara vez sucede, porque no están dispuestos a ceder ni a considerar tus necesidades reales. En esas relaciones, todo gira en torno a ellos, y vos quedás relegada a un segundo plano, esperando que en algún momento te llegue lo que te prometieron, que cuando consigan un mejor trabajo cambiarán, que si seguís a su lado empezarán terapia, que cuando pase un tiempo te dedicarán más atención. Pero pasa el tiempo, y nada cambia. Solo vos seguís ahí, esperando que un milagro ocurra. Y eso te mantiene en un estado de esperanza estancada, que se parece mucho a la indefensión aprendida. Esa sensación de que no podés hacer nada por cambiar tu situación y que tenés que adaptarte a lo que hay. Por eso es tan importante que empieces a preguntarte, con firmeza pero con amor, ¿qué estoy tolerando que ya no quiero más? ¿Qué estoy sacrificando de mí para sostener vínculos que no me devuelven lo mismo? Esto no se trata de volverte intransigente,
o de cerrarte al amor. Se trata de dejar de mendigar migajas emocionales, de dejar de negociar con tu dignidad, de empezar a construir vínculos donde tu voz importe, donde tu energía no sea drenada, donde tu vibra pueda florecer sin miedo, porque cuando vos sabés quién sos, lo que valés y lo que mereces, ya no volvés a quedarte en lugares que te apagan. Y esa, créeme, es una de las formas más poderosas de recuperar tu poder. En sexto lugar, permitite buscar apoyo. De verdad, sé que esto lo habrás escuchado muchas veces, que muchos profesionales de la salud mental insisten en la importancia de tener una red de apoyo emocional, pero no quiero que lo tomes como un simple consejo genérico, sino como una necesidad real cuando venís de una relación que te desgastó emocionalmente. Y no se trata de tener un grupo inmenso de personas a tu alrededor. A veces, basta con contar con una o dos personas en tu vida que sean verdaderamente de confianza, esas que no te juzgan, que te escuchan con el corazón abierto y que están ahí cuando más lo necesitas, no con soluciones mágicas, sino con presencia, con empatía y con sostén emocional. Cuando pasaste por una relación con una persona narcisista, probablemente tu percepción de los vínculos se haya visto alterada. Tal vez te acostumbraste a callar lo que sentías, a no compartir tus emociones por miedo a que te minimicen o te invaliden. Por eso volver a conectar con otros desde un lugar genuino puede costar, pero es necesario, porque ese lazo humano sincero te recuerda que no estás sola, que tu historia importa y que tus emociones tienen un espacio para ser expresadas sin que nadie las use en tu contra. Y si encima esas personas han pasado por algo similar, el vínculo se vuelve aún más reparador, porque no solo te entienden desde la teoría, sino desde la vivencia. Ellos no solo te acompañan, sino que también validan lo que sentís, y muchas veces ponen en palabras lo que vos todavía no podés explicar. Esa sensación de que alguien realmente sabe por lo que estás atravesando alivia el peso del aislamiento y te ayuda a reconectar con tu humanidad, con tu derecho a sentir, a sanar, a reconstruirte. Además, abrirte a recibir apoyo también cambia tu diálogo interno. Te saca de ese lugar de autoexigencia donde pensás que tenés que poder con todo sola. No tenés que ser fuerte todo el tiempo, no tenés que tener todas las respuestas. Podés apoyarte, podés llorar frente a alguien, podés contar tu historia sin adornos. Eso también es parte del proceso de recuperar tu vibra, dejar que otros te acompañen mientras vos volvés a armarte con más fuerza y más verdad. Porque a veces yo también pasé por eso y salí adelante puede ser la chispa que necesitas para seguir caminando. En séptimo lugar, aprende a perdonarte y a tratarte con la misma compasión que le darías a alguien a quien amás profundamente. Parece simple, pero no lo es. Sobre todo después de una relación con un narcisista, donde tantas veces terminás culpándote por cosas que no fueron tu responsabilidad o sintiéndote mal por no haber visto antes lo que ahora te resulta tan claro. Es clave reconocer que sí, todos cometemos errores, que quizás actuaste desde la ignorancia emocional, desde el miedo o simplemente desde el amor. Pero eso no te hace débil ni culpable, te hace humana. Navegar por una relación narcisista es como tratar de avanzar en la oscuridad más densa, sin una brújula que te diga hacia dónde ir. Estás perdida en un mar de confusión, de invalidaciones constantes y muchas veces sin herramientas para identificar lo que realmente estaba pasando. Por eso, perdonarte es también entender que hiciste lo que pudiste con lo que tenías en ese momento. Y eso merece respeto, no castigo. Reconocer tus errores, mirarlos de frente sin juicio y trabajar para enmendarlos forma parte del proceso profundo de autoconocimiento. No se trata de justificar todo lo que hiciste, sino de asumir tu parte con honestidad, pero también con ternura, porque una cosa es ser responsable y otra muy distinta es caer en la culpa tóxica. Y si te equivocaste, lo importante es que hoy tenés la voluntad de hacerlo distinto la próxima vez. Sanar después de una relación así no es un proceso recto, ni perfecto. Es más bien una espiral donde a veces avanzás 3 pasos y retrocedes 1, y eso está bien. Habrá días de mucha fuerza y otros en los que te sientas frágil, vulnerable,
como si todo volviera a empezar. Pero no te detengas por eso, porque incluso esos días más oscuros también son parte del camino. Este renacer del que tanto hablamos no es un destino al que llegas de golpe, es un viaje profundo y personal. Para algunos lleva semanas, para otros meses o incluso años. Pero cuando pones el foco en tu autocuidado, cuando trabajas en tu sanación emocional y sobre todo cuando empezás a construir un entorno que sea verdaderamente seguro, lleno de personas que te acompañen sin juicio y con amor, entonces empezás a florecer otra vez, no como antes, sino más consciente, más fuerte, más tú. Y esa versión de vos misma que está emergiendo es la que va a recuperar tu vibra y hacer que te sientas viva de nuevo, desde adentro. Y ahora que llegaste hasta aquí, quiero que recuerdes esto. Recuperar tu vibra después de una relación con un narcisista no es un destino, es un proceso, pero uno que vale cada paso. No se trata de volver a ser quien eras antes, sino de convertirte en una versión aún más fuerte, más consciente y más libre de ti misma. Vos no estás rota, estás reconstruyéndote. Y eso es un acto de amor propio inmenso. Si este contenido resonó contigo, te invito a que te suscribas, actives la campanita y dejes tu comentario contándome qué parte sentiste más tuya, porque compartir también es sanar. Y aquí estamos para acompañarte. Y si estás lista para dar un paso más profundo en tu proceso de sanación emocional, comenta Vibra. Nos vemos en el próximo video y recordá siempre, tu vibra no se perdió, solo estaba esperando que vos volvieras a elegirte y dar